Listo, chicos, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión que nos correspondía el día de hoy. La clase pasada nos quedamos conversando respecto del concurso público para proyectos arquitectónicos. Habíamos mencionado respecto de este tipo de procedimientos, que es un mecanismo nuevo introducido justamente con estas modificaciones, forma parte del paquete de las modificaciones, en el que se pretende pues que este procedimiento de concursos públicos para proyectos arquitectónicos se utilice para la contratación de consultorías de obra, para la elaboración de expedientes técnicos de obras urbanas, edificaciones y afines, ¿no? Mediante el cual se va a evaluar la propuesta arquitectónica. Lo que se pretende con este tipo de concursos públicos es de que los factores de evaluación no sean únicamente algunas condiciones ya establecidas y, digamos, factores de evaluación como el precio, por ejemplo, ¿no? Sino que se pueda seleccionar al proyecto arquitectónico que proponga mejores mejor calidad de esta obra, ¿no? Como por ejemplo el tema de espacios, el tema de luz, etcétera, que tenga que ver con el tema arquitectónico, ¿no? Esa es, digamos, la intención de la norma referente a este concurso de proyectos arquitectónicos. Para ello se ha señalado que además de la conformación de un comité que va a estar a cargo de este concurso de proyectos arquitectónicos, se deba también contratar a un jurado independiente, compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y de experiencia profesional. Yo creo pues que aquí los arquitectos van a estar muy felices porque definitivamente se va a hacer indispensable la contratación de estos arquitectos de reconocida trayectoria para poder realizar o realizar las labores de este jurado independiente, quienes van a tener el trabajo de calificar estos proyectos y, digamos, de tener una opinión vinculante con el comité, pues es el comité que finalmente va a otorgar la buena pro, pero teniendo en cuenta la calificación que ha realizado este jurado independiente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues con este nuevo procedimiento de concursos de proyectos arquitectónicos, se entiende que las entidades van a tener la posibilidad de evaluar analíticamente la propuesta arquitectónica en función a, por ejemplo, a la mejor distribución de espacios, mayor grado de innovación, entre otros, ¿no? Es lo que se ha señalado respecto a este tipo de concursos. Este tipo de concursos, según la Oficina o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quienes son los que han propuesto este cambio legislativo, este tipo de concursos debería promover un mayor valor por el dinero en la contratación pública, ¿no? Esperemos pues que tenga buenos resultados, de que el proyecto arquitectónicos, este concurso de proyectos arquitectónicos, únicamente podrán ser convocados a través de un concurso público, estando prohibida su convocatoria a través de una adjudicación simplificada, ¿ya? En cuanto al procedimiento que se debe seguir en los concursos de proyectos arquitectónicos, se establece o se pone en marcha lo señalado en los artículos 79 al artículo 82 referido a la contratación de consultorías, debiendo además observarse lo siguiente. La evaluación técnica comprende la asignación de un puntaje por el factor de la propuesta económica. El comité de selección asigna el puntaje a dicho factor con base a lo que les mencionaba, es decir, a la decisión vinculante del jurado independiente, la cual consta en el respectivo informe que se va a publicar en la plataforma del SEACE conjuntamente con las actas de las evaluaciones de las ofertas, precisando que la asignación del puntaje factor propuesta arquitectónica no es apelable, es decir, se va a tomar como
digamos, como cierto o como resultado final lo que diga este resultado de las evaluaciones de propuesta arquitectónica. Finalmente, porque va a ser calificado por un jurado independiente. Listo. Entonces, ya avanzando, nos corresponde conversar respecto de las modificaciones que se han introducido en lo relacionado a las contrataciones directas. Recordemos que las contrataciones directas son aquellas contrataciones en las que el Estado autoriza a las entidades públicas a prescindir de la etapa del procedimiento de selección. Es decir, normalmente todo procedimiento de selección tiene 3 etapas: las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección en sí y la etapa de ejecución contractual. La etapa de actuaciones preparatorias, donde se ven actuaciones como la inclusión del plan anual, la elaboración de los términos de referencia, las especificaciones técnicas o el expediente en el caso de obras. Tenemos también la elaboración del estudio de mercado, la aprobación del expediente de contratación, la aprobación del certificado presupuestal para la contratación, la designación de un comité de ser el caso, etc. Y por otro lado tenemos la etapa del procedimiento de selección, que se inicia con la convocatoria a través de la plataforma del SEACE, con el consecuente desarrollo del procedimiento con todas sus etapas, ¿no? Presentación de ofertas, consultas, observaciones, etcétera, finalmente hasta llegar al otorgamiento de la buena pro. Después tenemos la etapa de ejecución contractual, etapa en la que se va a dar cumplimiento a lo suscrito en el contrato, teniendo figuras como adicionales, ampliaciones, prestaciones complementarias, liquidación, conformidad, pago, solución de controversias, etc. Entonces, de manera general podemos decir que todo procedimiento de selección tiene estas 3 etapas. Sin embargo, a través de la contratación directa, el Estado permite que las entidades públicas, por ciertas causales expresamente establecidas en la norma, pueda exonerarse o pueda disculparse de la etapa del procedimiento de selección. Es decir, que solamente realice la etapa de actuaciones preparatorias y se salte a la etapa de ejecución contractual. ¿Y esto por qué? Porque no se hace necesario en estos supuestos la convocatoria de un procedimiento de selección y la demora de esta convocatoria que ello implica, debiendo contratarse directamente con un contratista que la entidad haya elegido. Para ello, este contratista debe cumplir con los requisitos mínimos de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y además de no tener una inhabilitación o no estar impedido para poder contratar con el Estado. Habiendo precisado a qué se refieren las contrataciones directas, debemos señalar algunas modificaciones que se han realizado producto de la emisión de este nuevo reglamento, denominado pues el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones, ¿verdad? Aprobado por el Decreto Supremo 344 del 2018. Pues bien, una de las primeras causas o motivos para la contratación directa es el estado de emergencia. A través de esta causal, la entidad, como vuelvo a repetir, puede exonerarse de realizar el procedimiento de selección. En esta causal de emergencia, y en realidad en la situación de emergencia y en el tema del desabastecimiento, la norma es muy explícita al señalar que solamente se puede contratar por esta situación, por esta causal, lo estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia, debiendo, por lo tanto, lo demás continuar con las contrataciones tal cual como se deberían realizar. Ahora bien, en cuanto a la emergencia, la norma de contrataciones siempre ha señalado que es la única causal en la que las actuaciones preparatorias pueden regularizarse después de haber realizado la contratación. Cuando les mencioné
que la entidad puede liberarse de las etapas de actuaciones preparatorias y de la etapa del procedimiento de selección, debo también mencionarles que no se libera de las actuaciones preparatorias ni de la ejecución contractual. Acuérdense que la exoneración o la contratación directa es solamente para liberarse del procedimiento de selección, manteniendo la obligación de realizar todas las actuaciones preparatorias y toda la parte de la ejecución contractual. Sin embargo, la causal de emergencia es la única que establece que inclusive puede dejarse de lado la etapa de actuaciones preparatorias hasta que, en todo caso, primero se realice la contratación y después puede regularizarse, ¿sí? Puede regularizarse esos actos preparatorios, ¿ya? Y, por ejemplo, la nueva norma señala que el plazo para regularizar el tema de la contratación de emergencia es de 10 días. Y indicando también que para el caso de la regularización de la garantía que se pueda emitir en el proceso de en la contratación, puede ampliarse ese plazo a 10 días adicionales. Es decir, tenemos que en una contratación por emergencia podemos contar con 10 días para subsanar los informes y todas las formalidades que se requieren para la contratación directa por emergencia, pudiendo ahora contar inclusive con 10 días adicionales más para la subsanación o la regularización de la garantía de ser el caso. Esa entonces es la modificación en cuanto a la contratación directa referida a la emergencia. En cuanto a la figura del desabastecimiento, tenemos que la norma también señala como causal de una contratación directa al desabastecimiento. ¿Al desabastecimiento de qué? De algún bien o de algún servicio que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad. Es decir, por un tema de desabastecimiento, la entidad puede dejar de brindar algún servicio o algún bien que es obligación de esta entidad brindarlo. Bajo estas circunstancias también está permitido poder realizar una contratación inmediata, una contratación directa por esta causal, obviamente precisándose que esta causal definitivamente trae consigo el tema de responsabilidades, pues la entidad tendrá que acreditar quién fue el responsable de ese desabastecimiento. Ahora, la norma también precisaba que el desabastecimiento, al igual que la contratación por emergencia, solamente podría realizarse para contratar lo estrictamente necesario para salir de esa situación de desabastecimiento. Y lo demás, o sea, lo demás de la contratación debía convocarse a través de un procedimiento de selección posterior. Vamos a imaginar, voy a ponerles un ejemplo, de pronto yo tengo como obligación realizar el servicio de limpieza, pero debido a un tema de desabastecimiento, o sea, no he contratado personal, no tengo el equipamiento, no tengo nada con qué realizar este servicio y mi entidad pública es la encargada de realizar este servicio. Por lo tanto, puedo yo decir, ok, voy a realizar una contratación directa por la causal de desabastecimiento, de tal forma que voy a asegurar el cumplimiento de por lo menos 15 días o por lo menos un mes de esa contratación. Lo demás, empezaré a realizar mis contrataciones correspondientes, la compra de mi equipamiento para poder realizar el contrato a través de un procedimiento de selección. No podría darse el caso que a través de esta causal de desabastecimiento pueda contratar, por ejemplo, el servicio de limpieza por 2 años, porque no estaría entonces cumpliéndose con la norma. Entonces, señala la norma que se debe contratar solamente lo estrictamente necesario para poder atender ese desabastecimiento y lo demás que haga falta se deberá realizar a través de contrataciones de los procedimientos de selección. Precisando esta nueva norma que cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, es decir, cuando la contratación termine por satisfacer a la entidad solamente con esta contratación por el desabastecimiento, entonces dicha situación deberá justificarse en el informe que contenga el sustento técnico de la contratación directa.
¿Ya? Entonces, esa es la precisión que se realiza en el desabastecimiento. O sea, ya no resulta tan obligatorio que luego de esa contratación directa por desabastecimiento se tenga que realizar una contratación por lo que sea faltante, cuando pues ello no corresponda a realizarlo a la entidad. En cuanto a la causal de contratación directa por adquisición o arrendamiento, tenemos que la norma ha precisado que se puede también contratar por esta causal no solamente el arrendamiento, sino también el acondicionamiento de ese inmueble arrendado, señalándose en la disposición, en la norma, en el nuevo reglamento, que se entiende por acondicionamiento la prestación destinada a habilitar un espacio físico que tenga lo siguiente: adecuación de las dimensiones y disposiciones de sus espacios y además la dotación de las instalaciones y equipamiento. Es decir, con la norma anterior, las entidades públicas que querían alquilar un inmueble, por ejemplo, para el funcionamiento de sus oficinas desconcentradas, podían alegar esta causal y contratar de manera directa. Ya saben, ¿qué significa contratar de manera directa? Excluirse del procedimiento de selección, simplemente seleccionar un proveedor que cumpla con lo que quiere la entidad y contratar directamente con él. Esa es la contratación directa. Entonces, las entidades que querían alquilar, por ejemplo, un inmueble, por las características que les menciono, podían contratar directamente con el proveedor de su elección y con ello tranquilamente tenían la exoneración de su arrendamiento. Sin embargo, la norma ahora ha ampliado y ha dicho, no solamente puedes contratar el arrendamiento, sino además puedes contratar por esta causal el acondicionamiento de ese local. Es decir, necesitas, por ejemplo, que en el local que tú estás alquilando se realicen algunos trabajos de adecuación de dimensiones, porque los espacios que tú necesitas para tú satisfacer tus necesidades tienen otras dimensiones, entonces puedes realizar esos trabajos. Además también, por ejemplo, puedes necesitar equipamiento como mobiliario, computadoras, etcétera, y en ese caso esas contrataciones también pueden entrar dentro de la contratación directa por adquisición o arrendamiento, pudiendo estar cubiertas por estas causales. Así es. También hay algunas modificaciones respecto a la contratación directa en cuanto a las condiciones generales. Las actuaciones preparatorias y contratos cumplen con lo previsto en la ley y el reglamento de contrataciones, salvo lo indicado en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que permita suscribir el contrato. Les explico a qué se refiere este literal. Les explico. Se refiere a lo siguiente. Recuerden que yo les he dicho de que, si bien es cierto, nos exoneramos de la parte del procedimiento de selección, pero mantenemos la obligación de los actos preparatorios y la selección, y la ejecución contractual, ¿ya? Pero acuérdense que la norma señala que debemos definitivamente seguir con todas las actuaciones preparatorias y además con la ejecución contractual, solamente exonerándonos del procedimiento de selección. Ahora, ¿qué es lo que señala la norma en cuanto a la ejecución contractual? El artículo 141 señala los plazos y procedimientos para la suscripción del contrato, señalándose, por ejemplo, que el contratista tiene 8 días para presentar los documentos para poder suscribir el contrato y que luego la entidad tiene un plazo para poder pedir que se subsanen estos documentos o para proceder a la suscripción del contrato. Sin embargo, la norma precisa que estos plazos que señala el artículo 141 no son aplicables estrictamente a la contratación directa, porque la entidad, en atención a sus necesidades, puede definir el plazo que le permita suscribir su contrato. Es decir,
ha dejado abierta la posibilidad a que la entidad pueda generar plazos mayores o tal vez se entendería plazos menores para poder suscribir el contrato sin tener en cuenta lo que señale el artículo 141 del reglamento de la Ley de Contrataciones. Listo. Entonces, continuando, también tenemos como modificaciones que tratándose de la contratación directa para la contratación de la defensa de funcionarios y exfuncionarios de la administración pública, no corresponde realizar una indagación de mercado. Es decir, únicamente los funcionarios elegirán con quién quieren contratar, quién desean que les haga la defensa y se realizará la contratación directa por esta causal. Otra modificación también en relación a las contrataciones directas, tenemos que cuando no llegue a concretarse ¿Hola? El moñito. Ay, perdón. Ok, perdón porque escuché por allí una intervención. Cuando no llegue a concretarse la elección al proveedor o suscripción del contrato, se deja sin efecto automáticamente la adjudicación efectuada, debiendo la entidad continuar con las acciones que correspondan, es decir, pudiendo volver a realizar la contratación directa o de repente, pues, si ya pasó la situación de emergencia o si ya pasó el desabastecimiento inminente y no se llegó a suscribir el contrato, podrían realizar una contratación a través de una modalidad normal, es decir, a través de un procedimiento de selección. Esas son entonces las modificaciones que tenemos en relación a las contrataciones directas, ¿sí? Ok. También tenemos algunas modificaciones en cuanto a la contratación o a las compras comparativas. Pero antes de pasar a las contrataciones comparativas, o a las compras comparativas, debo mencionar de que en el caso de las contrataciones directas se siguen manteniendo todas las causales que señalaba el reglamento anterior, ¿no? Como son la causal de desabastecimiento inminente, situación de emergencia, proveedor único, alquileres, temas de investigación, etc. ¿Sí? Solamente precisándoles que lo que hemos hablado son las modificaciones que se han introducido en cada una de las causales. Las causales que no las hemos tocado no es porque hayan desaparecido, sino porque no hay modificación alguna en su contenido. Solamente para hacerles esa precisión. Igual recuerden que si tienen alguna consulta en cuanto a alguna causal sobre la contratación directa, pueden hacerlo a través del chat o comunicarme pues para poder realizar alguna ampliación del contenido de las contrataciones directas, ¿no? De repente en la próxima sesión podemos conversar un poco más respecto a las causales que la norma establece de la contratación directa. Ahora bien, en cuanto a las compras corporativas, podemos señalar que de acuerdo al capítulo 8 del reglamento de la Ley de Contrataciones, se señala que las compras corporativas pueden ser facultativas o pueden ser también obligatorias. En ese sentido, las compras corporativas facultativas se desarrollan cuando las entidades celebran un convenio interinstitucional y las compras comparativas obligatorias se van a desarrollar cuando se establezca mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Además, siempre las compras corporativas obligatorias estarán a cargo de Perú Compras, mientras que las facultativas estarán a cargo de las entidades mismas. ¿Y a qué se refiere estas compras corporativas? Las compras corporativas se refieren a que las entidades, por ejemplo las facultativas, se van a unir para poder convocar un solo procedimiento de selección.
En lugar de que 3 o 4 entidades públicas realicen la misma contratación por el mismo servicio o por el mismo bien que van a contratar, de lo que se trata es que a través de estas compras corporativas se unan 2 o más entidades y con ello puedan, pues, realizar una compra corporativa. ¿Qué es lo que se gana con estas compras corporativas? Se ganan, pues, el tema de tiempo, el tema de algunos descuentos por volúmenes también. Y en cuanto a las compras corporativas, se han establecido modificaciones como que no se requiere de la modificación del plan anual de contrataciones de las entidades participantes. Es decir, si tú como entidad participante de este convenio interinstitucional para realizar compras corporativas no tienes registrada la compra en tu plan anual, no será necesaria la modificación para poder, en todo caso, habilitar a la entidad contratante realizar esta contratación. Se tiene también, a través de la compra corporativa, se establece la obligación de contratar directa y exclusivamente con los proveedores seleccionados. O sea, me explico. Entidad A, B y C, a través de un acuerdo interinstitucional, acuerdan que la entidad C va a realizar las compras corporativas para los bienes que necesita tanto la entidad A, la entidad B y la entidad C. La entidad C realiza el procedimiento de selección a través de las compras corporativas y determina un ganador de la buena pro. Automáticamente, esta selección del proveedor obliga a que las otras entidades, la entidad A y la entidad B, deban contratar directa y exclusivamente con el proveedor seleccionado por la entidad C, porque esa fue la entidad, en todo caso, encargada de la compra corporativa. También se prevé la posibilidad de que a través de esta compra corporativa se adjudique parcialmente la buena pro, cuando la oferta ganadora supere el valor estimado y alguna de las entidades participantes no haya obtenido la certificación presupuestal suficiente. Porque como aquí, si bien es cierto, una sola entidad es la que va a realizar la contratación, necesita el presupuesto de las otras entidades para poder validar el otorgamiento de la buena pro. Entonces, la norma se pone en la posibilidad de que el postor ganador o el postor de la buena pro haya ofertado un monto un monto superior al valor estimado y que una de las entidades, por ejemplo A o B, no tenga el crédito presupuestal para poder otorgarle la buena pro, pero sin embargo la entidad B y la entidad C sí tienen ese presupuesto. En tal sentido, la norma permite la posibilidad de que se adjudique parcialmente la buena pro en estos casos. Son herramientas de ayuda, por ejemplo, para que las compras corporativas se desarrollen con éxito. En cuanto a las compras corporativas, también tenemos que la entidad encargada de realizar la contratación tiene a su cargo las siguientes tareas, según corresponde. Por ejemplo, recibir los requerimientos. ¿De quién? De todas las entidades a las que les va a realizar la compra. Consolidar y homogeneizar las características de los bienes y servicios generales, de tal forma que la compra se haga por un solo bien, porque está homogenizado. Determinar también el valor estimado de la contratación en base a la cantidad de los bienes o servicios solicitados por todas las entidades. Elaborar y aprobar el expediente de contratación, pues es la entidad encargada quien va a realizar la contratación pública. Por lo tanto, debe elaborar el expediente de contratación y debe aprobar el expediente de contratación, así como también custodiar este expediente de contratación. Asimismo, esta entidad encargada es la responsable de designar al comité o a los comités de selección que se van a hacer cargo de esas compras corporativas. De igual forma, la entidad encargada de las compras corporativas tiene la facultad o la responsabilidad de resolver los recursos de apelación, pues como insisto, es la entidad encargada la que está convocando el procedimiento.
Y adicionalmente, la entidad encargada también tiene la tarea o la facultad de designar un comité técnico especializado cuando las compras corporativas sean de bienes pues sofisticados o que realicen o que necesiten de la calificación técnica especializada de un comité. En cuanto a las compras corporativas, el comité de selección, además de tener la responsabilidad de convocar el proceso, tiene las siguientes responsabilidades. Elaborar las bases administrativas y en estas se debe distinguir claramente el requerimiento de cada entidad participante para efectos de la suscripción y ejecución del contrato respectivo. Es decir, el proveedor debe tener totalmente claro qué parte del requerimiento va a ser cumplido para satisfacer las necesidades de la entidad A y qué parte del requerimiento son necesarias para satisfacer las necesidades de la entidad B y así sucesivamente de todas las entidades que participen de las compras corporativas. ¿Ok? Entonces, el comité debe separar inequívocamente, debe distinguir sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento, cuál parte o qué parte del requerimiento corresponde a cada una de las entidades que participan de ese convenio. ¿Para qué? Para que también se pueda diferenciar cuál va a ser el monto y qué parte va a afectar a cada entidad para la suscripción del contrato y ejecución pues del mismo. Asimismo, una vez que haya quedado consentida la buena pro, debe este comité elevar al titular de la entidad encargada, o sea, de su entidad, para que remita a cada una de las entidades participantes lo correspondiente. Es decir, puede enviar el expediente, una copia del expediente a cada una de las entidades encargantes, en este caso, participantes de la compra corporativa. Esas son entonces algunas modificaciones en cuanto a las compras corporativas. Ahora bien, en cuanto a las compras corporativas facultativas, tenemos que el OCE va a aprobar mediante una directiva el formato estándar de ese convenio. Acuérdense que les he mencionado al hablar de las compras corporativas que las compras corporativas facultativas se hacen a través de un convenio interinstitucional. Entonces, la norma ha señalado que es el OCE quien tiene que aprobar la directiva y a través de esa directiva debe aprobar un formato estándar para ese convenio interinstitucional que faculte las compras corporativas. A partir de esa publicación, el uso de este formato o de este convenio estándar será obligatorio para las entidades participantes de la compra corporativa. El convenio de la compra corporativa permite la adhesión de cualquier otra entidad que requiera incluirse a esta compra corporativa, pero siempre y cuando esta se efectúe antes de la convocatoria, aprobación del expediente de contratación. Es decir, si es que estamos en la etapa previa, porque acuérdense que la entidad contratante también debe realizar el estudio de mercado para poder determinar el valor referencial. Nos encontramos en esa etapa y existe de pronto una entidad adicional que se ha enterado de este convenio interinstitucional y que quiere participar también de esta compra corporativa. La norma señala entonces que sí es factible la adhesión de otras entidades, pero siempre y cuando esta adhesión se realice hasta antes de la convocatoria, es decir, o hasta antes de la aprobación del expediente de contratación, ¿sí? Porque una vez que está aprobado el expediente de contratación, ya se va a realizar la convocatoria. Son entonces las precisiones respecto a las compras corporativas. Una vez suscrito el convenio entre las entidades participantes de esta compra corporativa, la entidad no puede desistirse de participar en la compra corporativa, salvo que se configure alguno de los siguientes supuestos. El recorte presupuestal correspondiente al objeto materia de la contratación, o porque haya desaparecido la necesidad debidamente acreditada, o cuando persistiendo la necesidad,
el presupuesto inicialmente asignado tenga que designarse a otros propósitos, por ejemplo, propósitos de emergencia declarados expresamente ley. Adicionalmente, se establece como otra posible causal para que la entidad pueda desistirse de seguir participando en esta compra corporativa, un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, reconoce la norma estos supuestos como supuestos para poder alegar desistirse de la contratación cuando ya existe un convenio firmado, ¿no? Podría darse el caso que ante un convenio firmado, una de las entidades desista pues de continuar con la contratación de la compra corporativa, debiendo alegar solamente alguna de estas causales. Pues bien, eso es entonces lo que debemos señalar en cuanto a las compras corporativas. Tenemos también algunas modificaciones en cuanto al encargo de los organismos internacionales. ¿A qué se refiere? Normalmente, la obligación de contratar corresponde a cada una de las entidades. Cada una de las entidades es quien reconoce y sabe qué es lo que necesita y está obligada a realizar la contratación, salvo pues, por ejemplo, la modalidad que acabamos de ver, que es la compra corporativa, donde yo como entidad no voy a convocar lo que necesito, sino es que a través de un convenio interinstitucional nos vamos a unir para que una de las entidades realice la contratación, de tal forma que yo ya no tenga la obligación o la necesidad de realizar esa contratación pública. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una excepción a la regla que les estoy indicando. Otra regla, a que yo como entidad, otra forma, a que yo como entidad no convoque mis procedimientos de selección, se está dada por el encargo a organismos internacionales. Es decir, las entidades públicas pueden encargar tanto las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección a organismos internacionales debidamente acreditados. Es decir, yo como entidad pública no quiero realizar actuaciones, no puedo realizar actuaciones preparatorias y tampoco puedo realizar el procedimiento de selección porque deseo que las actuaciones preparatorias y el proceso de selección de determinados procesos sean encargados a un organismo internacional, debiendo precisar que el organismo internacional debe encontrarse debidamente acreditado y que además solamente puede realizarse el encargo a organismos internacionales en el caso de bienes, siempre y cuando estos bienes responden a tecnología de última generación, es decir, que se encuentran vinculados a una innovación o a un uso científico. Si sucediera ello, solamente estaría habilitado para poder encargar la contratación de estos bienes de última generación o que estén vinculados a un tema de innovación o uso científico, podría encargar esta contratación a un organismo internacional. Adicionalmente, también se pueden encargar a los organismos internacionales la contratación de servicios, siempre y cuando tengan también carácter científico o estén vinculados a innovación o actividades de investigación para diseñar u obtener soluciones técnicas. También puede encargarse a un organismo internacional la contratación de obras, siempre y cuando se trate de obras cuyos montos superen los 20 millones de soles, ¿sí? Solamente bajo estos supuestos, entonces, las entidades pueden encargar la contratación de lo que estamos aquí señalando a organismos internacionales debidamente acreditados. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que se puede encargar a los organismos internacionales? Podríamos decir entonces que se puede encargar la contratación de bienes siempre y cuando estos respondan a tecnología de última generación. También se puede encargar la contratación de servicios, pero que estén relacionados al tema científico o para las actividades de investigación y además el caso de obras cuando superen los 20 millones de soles. Solo así estaremos como entidades públicas facultados a encargar la contratación de estos bienes, servicios u obras a organismos internacionales debidamente acreditados.
¿sí? Eso es, entonces, las modificaciones que podemos compartir con ustedes respecto a las contrataciones directas, las compras corporativas y el encargo a organismos internacionales. Yo voy a dejar allí la exposición para en la siguiente clase proceder a conversar respecto de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, donde también se han producido algunas modificaciones. Por el momento es todo lo que podemos conversar respecto a estas tres figuras analizadas el día de hoy, de las cuales en la siguiente sesión también conversaremos algo que no se les haya quedado claro, ¿sí? Muchas gracias entonces por la atención. Espero no haber abundado con información y haber hablado demasiado rápido, chicos. Y nos encontramos en la siguiente sesión. Buenas tardes. Chao, Joana.